¿Cómo es posible que un terrorista sea presidente de Colombia? Es la pregunta que de verdad todos deberíamos hacernos, y también los propios colombianos. ¿Cómo han permitido que un tipo que literalmente es un terrorista sea el máximo poder dentro de su gobierno? Un espécimen de subhumano que debería estar completamente desterrado a las cárceles más profundas de Colombia. Sin embargo, lo tenemos siendo la máxima autoridad absoluta del país, mientras coloca tweets patéticos llenísimos de faltas de ortografía, siendo capaz de escribir mal el propio nombre del país, Colombia, con una rica tilde aquí. Pero ¿quién es realmente Gustavo Petro? ¿Cómo carajo ha llegado al poder? ¿Y cómo estuvo envuelto dentro del grupo terrorista más extremadamente sanguinario, que era el M-19, que ha conocido Colombia? Exactamente cómo puede ser que tantos zurdos se dediquen a apoyarle y aplaudirle las tonterías a este viejo pellejo con demencia senil, y cómo además se dedica a decir una mentira detrás de otra, aún así le apoyen muchos, que es lo más ridículo del asunto. Y recientemente el tipo en su Twitter publicase, para que todo el mundo lo viera, la ubicación exacta de uno de los centros de ELN, que básicamente es otro grupo terrorista de narcos, justo antes de que el ejército pretendiera hacer una operación ahí, pero que cancelaron la operación debido a que este tipo mágicamente se le coló un tweet que después borró poniendo la ubicación de ELN. Y luego con un par de huevos dice: ¡ay, perdón! Se me fue, me equivoqué. ¿Me perdonas? Puse un tweet con las coordenadas de los cuarteles de un grupo terrorista que se dedica a aterrorizar toda Colombia y se dedican a ser unos narcos enfermos destabilizando todo el país. ¡Ay, perdón! Y a pesar de esto, hay mucha gente que apoya a este rufián. Pero esto no es más que la representación de por qué hay muchos países en Latinoamérica que están como están, con gobiernos repulsivos de izquierdas, así como Cuba, Venezuela. Y es que la izquierda ha demostrado que solo sirve para esclavizar a la gente y encima hacerles creer que es todo por el pueblo. Por supuesto, en este vídeo no faltarán la gente extremadamente ardida que se va a poner a hacer comentarios xenófobos acerca de mi nacionalidad, diciendo que si yo soy un español y que no puedo hablar, y todas estas payasadas como si la nacionalidad importase lo más mínimo. Quiero especificar que, vale, esto es obvio y por supuesto, pero bueno, para los tontos, no tengo absolutamente nada en contra de los colombianos. De hecho, tengo un montón de amigos colombianos. Lo que estoy en contra es de estos gobiernos zurdos enfermizos que se dedican a convencer a los bobos de izquierdas para encima creerse los buenos, cuando son de hecho los más violentos y asesinos en el planeta Tierra, no solo en Colombia. En fin, resulta que pillaron a este hediondo personaje almacenando armas ilegales y traficando con ellas. ¿Y para qué se usan las armas? Para matar gente, con lo cual formas parte de un grupo terrorista y encima traficas con las herramientas que usan para acabar con la vida de otra gente y que terminaron con la vida de otra gente. Con lo cual, este tipo es de verdad de las cosas más repulsivas del mundo. Me parece un insulto a la inteligencia que este tipo sea presidente de Colombia. Hay que tener huevos. Y lo más huevos todavía es pensar que he visto un montón de comentarios en redes sociales, y probablemente lo veréis también en este vídeo, de gente defendiendo a este hediondo personaje. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál sentido? En fin, luego te quejarás de que, por ejemplo, hay inseguridad en Colombia y que la gente muere por balas perdidas y tiroteos random ahí por la calle de Colombia. Y luego te dedicarás a criticar a gente como Bukele, el cual ha convertido a su país en uno de los países más seguros de toda Latinoamérica después de tener mano dura con esta basura de personajes y narcos. ¡Ay, pero qué malo que es Bukele, que es de derechas! ¡Ay, qué malo que es Bukele! Gentuza. En fin, la cuestión es que cumplió unos cuantos años en la cárcel, no muchos, la verdad. Tendría que haberse pasado el resto de sus días en la cárcel. Entiendo que liberen a un terrorista de la cárcel, pero bueno, ajá. Se liberó de la cárcel y entonces el tipo empezó a dedicarse a la política y lentamente fue trepando cada vez más, hasta conseguir hacerse el presidente de Colombia. ¿Cómo? ¿Quién carajo sabe? Pero ¿sabéis una cosa que me da muchísimo asco? Que he visto una noticia en la cual este pedazo de enfermísimo se puso a atacar a Iván Duque diciendo: el terrorista fue usted. O sea, qué cara tan durísima que tiene este enfermo. Mira, te podrá caer mal Iván Duque. Yo honestamente he visto muy pocas cosas de él y sé que mucha gente le odia. Ok, ódiale. Pero que un terrorista convicto que suministró armas a su organización terrorista esté llamando a otra persona terrorista, es que hay que tener huevos, pero como dos melones de grandes. Pero exactamente por qué está llamando a Iván Duque terrorista. Bueno, atentos porque esto también tiene guasa, ¿eh? Y cuando mueren 60 jóvenes asesinados por el Estado, quemados, torturados, cuando miles de jóvenes fueron detenidos, la pregunta es entonces: ¿y quién fue el terrorista? ¡Tú, pedazo de enfermo, viejo senil! Y esto es increíble, ¿eh? Porque de verdad, lo que pasó en 2021 en Colombia tiene mucha tela. A mí me mega recontra cancelaron porque me dediqué a desmentir un montón de mitos y bulos que estaban dedicando a decir acerca del estallido social de Colombia, lo cual no tuvo ningún tipo de propósito y se perdieron vidas gratuitamente. Pero es que, aunque había gente que estaba manifestando de forma pacífica, había mucha gente que estaba dedicando a saquear comercios, quemar coches, quemar edificios, y luego encima con un par de huevos decían: ¡ay, fue la
policía! ¡Cállate la boca ya! Me tienen hasta los huevos estos zurdos, te lo juro. ¿Cómo de enfermo tienes que estar para empezar a decir que todo fue la policía cuando la policía se está dedicando a detener a la gente que lo estaba haciendo? O sea, hay que ser estúpido, ¿eh? Pero bueno, son estas teorías conspiracionistas que da igual cuando intentes convencer a una persona con lógica básica, porque la lógica no les entra en la cabeza. La gente que dice estas cosas son, de nuevo, zurdos, seres extremadamente emocionales, que no atienden a razones y no piensan con lógica por un momento y dicen, un momento, si la policía no da abasto porque hay un montón de personas en las calles haciendo delincuencia, ¿por qué la policía va a dedicarse a ir a quemar coches para luego tener ellos más trabajo? Y la lógica que ellos dicen es, oh, lo hicieron todo para culpar a los manifestantes pacíficos. No es verdad, pero que de verdad un tipo así se dedique a llamar terrorista al expresidente por intentar controlar unas vandalizaciones y manifestaciones extremadamente agresivas y decir que es terrorista por esto, ¿perdón? El tipo que se dedicaba a suministrar armas a un grupo armado terrorista que secuestraba y acababa con la vida de la gente y les torturaba, hay que tener la cara muy dura. Y lo peor no es eso, lo peor es leer los comentarios. Pero si esto creéis que era todo, estáis muy equivocados. Escuchad a este pedazo de enfermo dedicándose a defender la coca. Es que es muy fuerte, tío, te lo juro. Escuchad lo que dice, ¿eh? Y entonces la cocaína es ilegal porque la hacen en América, no porque sea más mala que el whisky. Este maldito terrorista viejo con demencia senil no tiene vergüenza ninguna. De verdad está diciendo en un par de huevos que la coca es ilegal porque la fabrican los latinos. ¿Perdón? Y comparándolo con el alcohol, que sí, el alcohol también es una sustancia horrible, pero ¿me lo vas a comparar con la coca? ¿En serio, pedazo de enfermo? ¿Y de verdad se va a dedicar a hacerse la víctima diciendo que es ilegal solo porque lo fabricamos los latinos? Pero tú tienes la cara durísima como el cemento. Maldito enfermísimo. Es que, ¿verdad? No conoce la vergüenza este tipo. ¿Y qué me dices de todas las sustancias que también son ilegales que no se fabrican en América Latina? Ah, de eso no va a hablar este pedazo de payaso. No, solo le interesa porque, claro, producto nacional. Por Dios, qué vergonzoso. Y digo yo, si tan buena te parece y que no te parece peor, ¿por qué no la legalizas en tu país? Ah, porque será bueno. Entonces no pasa nada, solo lo usa para su discursito zurdo asqueroso, sin ningún problema. Pero si os parece poco de este pedazo de terrorista, esperad que hay muchas más opiniones que se acaba de decir que es de verdad auténtico enfermedad mental. Pero esperad, que la cosa no se queda aquí. En octubre de 2023 el tipo se dedicó a publicar un tuit que decía: si hubiera vivido en la Alemania del 33, hubiera luchado al lado de los judíos, y si hubiera vivido en Palestina del 48, hubiera luchado del lado palestino. Y continuando con: una cosa es el judaísmo y otra es el sionismo. Y esto lo puso, si os acordáis, con la atrocidad que ocurrió de cuando Hamas atacó de forma totalmente desprevenida a Israel y se cargó a miles de personas, muchas de ellas extranjeras, que estaban en un festival de música. Torturas de todo tipo que no os puedo poner aquí en el vídeo, pero hice un vídeo en su día, si lo queréis ver lo tenéis por aquí, y un montón de zurdos enfermísimos se pusieron del lado de Hamas a celebrar. Otros terroristas que de hecho acababan con los judíos. Y esto venía por parte de los mismos progres zurdos asquerosos que se la pasan llamando a todo el mundo de derechas que son cis. Y luego resulta que ellos son los mismos que se dedican a ponerse en contra de los judíos. Es que es increíble. Se la pasan los progres años llamando a todo el mundo que no está de acuerdo con ellos cis. Y resulta que al final siempre fueron ellos desde el principio. ¡Oh, qué sorpresa! Ahora, el tema este de publicar un tweet con las coordenadas de ELN, dejadme deciros quiénes son los de ELN. El ELN es una organización guerrillera, narcotraficante y terrorista colombiana de extrema izquierda que opera en Colombia y Venezuela. Se define como de orientación marxista, leninista y pro-revolución cubana. Ya te puedes esperar la clase de gente que son esta. Bueno, los amiguitos de Petro, ¿no? Los amiguitos. Y resulta que al parecer el ejército tenía un plan de hacer algo con ellos, probablemente de acabar con esta gente. Pues resulta que cuando el ejército iba a hacer algo, Petro lo que hace es ir a Twitter y publicar literalmente esta imagen, sin ningún tipo de texto ni contexto. Este es el post original que publicó el 2 de febrero de 2025, luego lo eliminó y luego el pedazo de payaso se puso a decir: se me fue, ay, perdón, revelé información confidencial de planes del ejército colombiano para acabar con terroristas, vaya, perdón, ay, que esto beneficia a los terroristas, ay, lo siento, vaya por Dios. Y aquí te planteas dos cosas. La primera, que este tipo realmente es así de estúpido y que de verdad es tan pero tan payaso que dice: voy a revelar información confidencial del ejército para proteger a unos terroristas, cosa que me parece, a mí personalmente, en mi opinión, lo menos probable. Y segunda opinión que puedes tener, que parece más probable, y es que este tipo quería proteger a estos terroristas, porque si no, ¿quién carajo publica la ubicación donde están ellos para que se enteren que saben dónde estás, para que les dé tiempo a moverse e irse de ahí? Qué curioso, ¿verdad? El presidente Gustavo Petro aceptó el error de publicar una información confidencial sobre el conflicto
conflicto armado en su cuenta de X, en la cual reveló la posición de un campamento de la organización criminal ELN. Sí, bueno, como si nada, ¿no? En plan de, ay, sin querer me doxié porque saqué una foto del restaurante donde como. No. Tratan de insinuar que hay miembros de las fuerzas que están muy molestos con el presidente porque cometí un error con un trino. Casi no me pasa, pero me pasó, se me fue. Pero ¿cómo puede tener la cara tan dura este pedazo de criminal terrorista y aún que la gente lo siga manteniendo como presidente? Eso está para encerrarle en la cárcel para el resto de sus días. No por esto, sino también por todo lo que hizo. Y nada, ahí sigue, tan tranquilo, y diciendo sus payasadas. Y de la misma manera que este basura de personaje se dedicó a fundar el M19 en su día porque era incapaz de aceptar una derrota electoral, pues los zurdos siempre actúan de la misma manera. ¿Que no me vas a dar la razón por las buenas? Pues me la vas a dar, pero por las malas. Y entonces me voy a dedicar a hacer un montón de guerra armada en tu contra. La misma historia de siempre con los zurdos, todo el rato. ¿Por qué carajo todos los grupos de guerrilleros constantemente son comunistas, izquierda, esta clase de basura de extrema izquierda? Pues básicamente por la historia de siempre. Porque son más animales que seres lógicos. Siempre la violencia por encima de la razón. Siempre las victimizaciones por encima de la razón. Siempre las mentiras por encima de la razón y la lógica y el debate. Por eso muchas veces te encuentras a las basuras de zurdos que cuando son cuestionados por periodistas de derechas que son muy poquitos, lo que hacen siempre es huir o decir tonterías del estilo, ¡ah! No hablo con fascistas. Y es como, no soy fascista, te estoy haciendo una pregunta lógica y si no quieres responder es porque eres un pedazo de zurdo enfermo. Pues bueno, si recordaréis, hace poco Trump intentó deportar a un montón de colombianos que estaban ilegales, que muchos de ellos eran criminales ya con antecedentes penales en Estados Unidos, y los trató de deportar a Colombia. Cuando este avión llegó a Colombia para deshacerse de todos estos inmigrantes ilegales, Petro lo que hizo fue decir, sí, pues aquí no aterrizan, te los llevas de vuelta para Estados Unidos. Literal. A pesar de haber hecho esto, que literalmente el tipo estaba rechazando a sus propios nacionales para que los devolvieran a Estados Unidos, este tipo enfermo, de alguna manera, le empezó a dar la vuelta a la situación para intentar fingir que él es muy patriótico y mucho patriótico, diciendo con un par de huevos que Colombia a partir de hoy se abre a todo el mundo con los brazos abiertos, somos constructores de libertad, vida y humanidad. Y es como, pero pedazo de enfermo, si tú mismo te dedicaste a rechazar a tus propios nacionales y los mandaste de vuelta a Estados Unidos cuando son de tu país. Y no solo eso, sino que el pedazo de enfermo se puso a decir que Trump va a acabar con la especie humana por la codicia. Me pregunta a cuántas organizaciones criminales terroristas ha pertenecido Trump. Me gustaría saber. Hablar de este tipo de acabar con especie humana, el terrorista. Y con un par de huevos se pone a decir que él no estrecha su mano con esclavistas blancos. ¿Trump esclavista? ¿Perdón? Y tiene huevos de decirlo esto, el terrorista, que en su organización criminal se dedicaban a secuestrar a gente como les daba la gana. ¿Qué? Y con un par de huevos se hace el zurdito progre diciendo, nuestra sangre tiene los resistentes negros convertidos en esclavos por ustedes. Espérate que aún te va a sacar la historia de hace siglos. Espérate, como la basura de AMLO, constantemente tirando basura a España porque ¡ay! Que España antes estaba aquí. ¿Y qué? No queda una sola persona negra viva que haya sido esclava de alguien en Estados Unidos, ni un solo blanco que haya tenido un solo esclavo. Y aún siguen tocando los huevos con este asunto. Oye, supéralo, payaso, que no es tu lucha, tú no la viviste y solo la usas como herramienta para ser un racista asqueroso y un xenófobo. Por mucho que te las des de tú mismo has sido xenófobo con tu propia gente que no aceptaste en tu propio país y luego vas a fingir que yo acepto a todo el mundo. Una mierda. Y con dos huevos con la basura esta asquerosa de dárselas de Simón Bolívar diciendo no nos dominarás nunca. Se opone el guerrero que cabalgaba nuestras tierras gritando libertad, que se llamaba Bolívar. De verdad, este tío es patético. Además de los dobles espacios que se marca, las constantes faltas de ortografía, el payaso diciendo confieso que me gusta Walt Whitman. O sea, el payaso este asqueroso dice que le gusta una persona y ni siquiera sabe escribir su nombre. En vez de Whitman, escribe Whitman. O sea, con hombres, que es lo que a él le gustaba, supongo, cuando estaban sus grupos terroristas, empujándose la caga entre ellos todos, enfermos. De verdad, qué gentuza. ¿Cómo alguien puede apoyar a este tipo? Es que no me lo explico. Y con huevos dice, en Colombia está el primer territorio libre de América, antes de Washington de toda América. Allí me cobijo en sus cantos africanos. Y luego con amenazas diciendo, túmbeme, presidente, y le responderán las Américas y la humanidad, bla, bla, en fin, un payaso, ¿vale? La cuestión, el resumen, después de toda esta payasería una detrás de otra, resulta que finalmente Trump impuso aranceles sobre él y al final este pedazo de payaso tuvo que agachar la cabeza y terminó diciendo, sí, Juana, y aceptó a los delincuentes que querían exportar de vuelta a Colombia. Pero de verdad, os lo digo muy en serio, y esto va mensaje para todos los colombianos y bueno, también ya de paso para todos los países con gobiernos zurdos de Latinoamérica, menos para Cuba y Venezuela, que literalmente ahí no tienen elección ninguna para votar absolutamente nada. Tenéis literalmente al lado casos explícitos de gobiernos de izquierdas adueñándose del poder, Venezuela y Cuba, y aún así votáis a la izquierda a un terrorista como es Petro. ¿Todo por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Este tipo no solo dice tonterías, sino que además es una muy mala persona, de verdad, del peor tipo de persona, de un terrorista. Es que creo que no hay nada peor y aún lo votáis y le aplaudís sus tonterías.
Por Dios, plantearos un momento lo que estáis haciendo, hacedme el maldito favor.